buenas tardes y que el Señor les bendiga a todos. Pido que Dios bendiga esta enseñanza de su palabra y que sea edificante y de bendición y de aprendizaje en sus vidas. Gracias a Dios y gracias al hermano Manuel por invitarme a compartir con ustedes nuevamente por esta vía, aquí en el internet o donde quiera que ustedes me puedan escuchar. Mi nombre es Warren Hoyt y he sido pastor por varios años y misionero. He viajado mucho en el mundo de Latinoamérica, a 12 diferentes países de habla hispana. Y es mi privilegio estar con ustedes nuevamente hoy. Tengo que decir de antemano que mi español no es perfecto, así que espero que tengan paciencia conmigo, pero que el Señor me ayude a transmitir su mensaje. Amén. Ahora, la semana pasada terminé la enseñanza. Acuérdense que estoy hablando sobre el tema de la educación cristiana. Y terminé la enseñanza la semana pasada mencionando diferentes gráficas que he visto. Y tal vez pongo algunas aquí en el video, pero están disponibles en el internet. Pueden encontrar estas gráficas que muestran claramente los países o las naciones que disfrutan más de la prosperidad, la libertad en cuanto a su gobierno, etcétera, y su libertad personal, la satisfacción con la vida. Y no mencioné esto, pero también hay otras listas, digamos, o gráficas que muestran de dónde vienen la mayoría de las invenciones o los avances en el mundo o las contribuciones positivas de las naciones. Y como mencioné la vez pasada, las naciones que han hecho las mayores contribuciones al mundo, contribuciones positivas, las naciones más prósperas, más felices, las más saludables y las más satisfechas con la vida, son precisamente las naciones que fueron más influenciadas por el cristianismo, o sea, por la enseñanza y la influencia bíblica. Dios le dijo a Abraham que a través de su semilla, su descendencia, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Jesús también dijo más tarde que su pueblo sería la sal de la tierra, la luz del mundo. Ahora la sal da sabor, ¿verdad? Y preserva. Y su pueblo iba a dar sabor, iba a preservar el mundo de la corrupción. Y la luz, pues, trae iluminación, nos enseña las cosas tal y como son, nos muestra el camino que lleva a la vida abundante. Jesús luego ordenó a sus primeros discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Es interesante que el griego allí dice no hacer discípulos de todas las naciones, sino dice discipular a todas las naciones. El griego dice matateu sate pantataethne. Es el griego, que quiere decir discipular a las naciones. Esto es algo que yo nunca había escuchado hasta como los años 90. Y luego yo fui a una conferencia misionera y empecé a escuchar estas cosas. Y desde entonces he leído más acerca de esta idea de discipular a naciones. Algunas personas no aceptan esta idea. Dicen, no, esto quiere decir solamente hacer discípulos de individuos en estas naciones. Y uno puede argumentar eso. Pero yo creo que el punto es que aun si dices que esto solo tiene que ver con individuos, no con naciones enteras, de todas maneras, si la iglesia llega a discipular a muchos individuos
en una o dentro de una nación, entonces esa nación será afectada de tal modo que pues se puede decir fácilmente que la nación fue discipulada, ¿no? La nación de esta manera experimentará la bendición prometida a Abraham. La última vez que hablé aquí, pues dije, como mencioné que la nación de Israel fue discipulada como nación. Y es por eso que se hicieron grandes. Mencioné que la palabra educación quiere decir sacar adelante, llevar, conducir adelante, de algo hacia algo, ¿no? Un progreso, un proceso y con un destino. Y Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero los condujo, los llevó hacia un destino, la tierra prometida. Y en el camino, Moisés fue el instrumento que Dios usó para también discipular a toda la nación, ¿sí? Toda la nación de Israel fue discipulada. Les enseñaba la Torá, que quiere decir la ley de Dios, pero también quiere decir la instrucción de Dios, para saber qué es lo que Dios quería para su pueblo, para saber cómo Él quería que ellos vivieran. Y pues cuando siguieron esa enseñanza, fueron una nación única y muy especial, bendecida en todo sentido. Pero cuando no lo hicieron, ¿qué pasó? Declinaron, fueron derrotados, volvieron al camino de cualquier otra nación. La mediocridad, la corrupción, la derrota, la miseria. Entonces, Israel fue la primera nación discipulada. Toda la nación fue educada en los caminos de Dios. ¿Y qué se le enseñó a Israel? Que los hizo diferentes, que los hizo una nación especial, una nación grande. Y la otra pregunta que quiero hacer es que no solo qué es lo que se les enseñó, sino ¿fue esto solo para ellos? ¿O es algo que todas las naciones pueden aprender? Es una pregunta muy importante. Y yo diría que seguramente todos podemos aprender de ese discipulado de Israel. Fue por eso precisamente que Dios los nombró una nación santa y un sacerdocio real. Éxodo 19:6 dice que los llamó a ser un sacerdocio real. Ahora, ¿qué hace un sacerdote? Pues de otras escrituras sabemos que los sacerdotes ofrecen sacrificios y adoración a Dios, entonces eso es su función, ¿no? Pero también el sacerdote representa al pueblo ante Dios a través de intercesión y los sacrificios y todo eso también. Representa al pueblo ante Dios. Pero también el sacerdote debe de representar a Dios ante el pueblo a través de su enseñanza. Un sacerdote enseña los caminos y las palabras de Dios a los demás, ¿no? Les voy a dar 2 textos y hay muchos más que lo enseñan esto. Enseñan esto que el sacerdote enseña. Debe de enseñar la palabra de Dios y representa a Dios ante el pueblo. Entonces, seguramente esta también era y es la idea de la nación de Israel. Muchas de las cosas que vemos en la historia de Israel son lecciones para nosotros como cristianos hoy, ¿verdad? Espero que sepan. Por ejemplo, ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto y liberados de un faraón, un líder cruel. Nosotros como cristianos fuimos liberados de la esclavitud o somos liberados
de la esclavitud al pecado y al diablo. El diablo es como el faraón, ¿no? Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. ¿Cuál es el primer paso de la vida cristiana para un cristiano? Pues ser bautizado en agua, ¿sí? También. Entonces, y luego ellos, sus vidas, como una nación, su vida empezó la noche que sacrificaron a los corderos y derramaron su sangre, pusieron sangre sobre sus puertas, ¿no? Su vida empezó con la sangre de un cordero, pues sí, nosotros también, por la sangre de Jesús. Y luego ellos empezaron un peregrinaje. Su peregrinaje era físico, ¿no? Tenían que pasar por el Mar Rojo y por el desierto y hacia la tierra prometida. Pues nosotros también, al aceptar a Cristo, empezamos un peregrinaje, pero el nuestro es espiritual. Ellos batallaban, tenían muchos enemigos físicos alrededor. Nosotros también entramos en una guerra espiritual con enemigos no físicos, sino espirituales. Entonces Dios los escogió para ser su pueblo, una nación santa, un sacerdocio real, y como su iglesia tenemos el mismo llamado. Y eso es lo que dice 1 de Pedro 2:9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, un judío, usó el mismo lenguaje hablando de la iglesia que Dios usó cuando él habló a Israel. Entonces, ¿cómo discipuló a Dios a la nación de Israel? ¿Cómo fue que esta nación fue discipulada? No tenemos mucho tiempo, solo puedo tocar los puntos más importantes tal vez que se destacan. Pero mira, es muy importante, hay mucho que estudiar aquí. Los discípulos, ¿cómo? Pues primero les envió un profeta, ¿no? Moisés. Y él preparó a su profeta a través de sus experiencias de vida. Y luego se le apareció en una zarza que ardía y le dio sus palabras. Entonces el profeta llegó y les dijo que el Dios, Jehová, yo soy quien soy, lo había enviado. ¿Por qué? Porque él amaba y cuidaba de ellos. O sea, Moisés les dijo que Dios los amaba y tenía un plan para ellos, para librarlos, ¿sí? Al principio les costó creer y no pudieron, pues se desanimaron, quedaron muy desanimados. Pero ¿qué pasó? Dios a través de su profeta iba convenciéndolos, poniéndoles ejemplo tras ejemplo de su poder, de que era el Dios de todos los dioses, con control sobre todo el mundo, todos los dioses de Egipto, etcétera, que era capaz de hacer lo que prometió. O sea, ahí vemos que Él estableció una base para su fe. Dios edifica, Dios establece en nosotros la base para nuestra fe. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Poco a poco les iba enseñando y levantando para que pudieran creer y confiar. Y luego Moisés derrotó a los enemigos de Israel, los que los oprimían y esclavizaban. Él rompió el poder de las autoridades que los mantenían en esclavitud y los sacó de allí con poder, ¿no? Luego los llevó a través del Mar Rojo y dejó atrás a sus enemigos. Les proveyó en el desierto, donde no había nada. Les dio maná del cielo, pan del cielo, ¿no? Les dio codornices, sacó agua de una roca, los protegió de otros enemigos, porque hay un incidente en que los amalecitas los atacaron y
Y entonces Dios dijo enviar a Josué a pelear y Josué se fue. Y luego aprendemos ahí también la importancia de los sacerdotes que interceden, que representan al pueblo delante de Dios, porque Moisés levantó sus manos y oró por ellos y vencieron, ¿sí? Luego los llevó al monte de Sinaí y les dio lo que se llaman las 10 palabras, se puede decir. El hebreo significa las 10 palabras. Nosotros decimos los 10 mandamientos. Y estos eran instrucción para ellos, para discipularlos. Los primeros mandamientos tenían que ver con su relación con Dios. Los últimos 6 con sus relaciones con otras personas. La prioridad más importante era darse cuenta de que hay un solo Dios, no muchos como todo el mundo en su alrededor creía, no, un solo Dios. Y ese Dios era su creador y también su redentor. Y por tanto sus vidas dependían totalmente de Él. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ustedes tendrán que depender totalmente de mí. No hay otra manera de vivir en este desierto. Entonces Él les enseñó, los instruyó, los discipuló como una nación en la importancia de tener a Dios como la prioridad número 1, el centro de la vida. Todo lo demás depende de la relación que uno tiene con Él. Les dijo, sed santos porque yo soy santo también. Entonces la idea de que ustedes tendrán que aprender mis caminos. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi carácter? Y lo que quiero es que lleguen a ser como yo, que me imiten, que me sigan, que vivan así. Esto es muy importante. Tienen que ser santos, apartados, diferentes de otros en el mundo. Viviendo una vida agradable a Dios, una vida digna de Dios. Eran especiales y les dio a entender esto, ¿sí? Debían amar a Dios, no solo servir como esclavos, sino amar a Dios. Amar a Dios, querer agradarle, vivir para Él, amarlo de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Nada ni nadie debe ocupar o usurpar el lugar de Dios en sus vidas. Y luego para guardar esa relación especial les dio el mandamiento de no hacer imágenes. No se compara a Dios con nada de este mundo, del universo. No se puede restringir o limitar a Dios como un ídolo. Es una restricción, es una limitación. Es un Dios pequeño. Dios no quiere que tengamos estos conceptos. Él quiere que su pueblo sepa que Él es omnipotente, es invisible, es eterno, inmortal, ¿sí? Entonces, no harás imágenes. Y luego dijo, no se debe usar mi nombre, tomar mi nombre en vano. El nombre es santificado, santo es el nombre de Dios, especial, aparte. No se puede usar ligeramente, vanamente. También les dio el día de reposo. Tienen que santificar un día en los 7 días. Y en ese día adorar a Dios y descansar. O sea, sacrificar un día en 7 en reconocimiento de que todo el tiempo viene de Dios. Nuestros días vienen de Dios. Si le damos a Él, Él va a darnos a nosotros en el resto de nuestro tiempo todo lo que necesitamos. Pero tenemos que mantener y guardar la relación con Él. Y luego los siguientes mandamientos se centraron en sus relaciones con otras personas, lo cual también es muy importante. Honrar a su padre y a su madre. O sea, respetar su autoridad, que debe haber orden en la tierra, en los seres humanos, en sus familias. Respeto para las autoridades, la autoridad de los padres y de los líderes. Hay que obedecerles, hay que amarlos. La familia
es el fundamento de la sociedad. Y es cosa que era parte del discipulado de Israel. Esto es tan importante, la familia. El mundo vive en inmoralidad y no les importa el matrimonio, no se casan, fornican, tienen varias parejas. No, para ustedes no. No es la forma en que Dios quiere que vivamos. Él es santo. Él respeta. Él honra. Él quiere que nosotros también amemos y honremos. Y que cuando prometemos una cosa, cumplimos con nuestra promesa, ¿sí? Entonces, dice, honra a tu padre, respeta y no adultera el matrimonio. Hay que honrar la relación matrimonial, ¿sí? Y luego la propiedad privada. No se puede robar. La propiedad privada es algo sagrado para Dios. Es importante. No puedes tomar lo de otros en ninguna manera, ni de su cosa mental que Él ha provisto a través de su mente. Robar, o sea, copiar así robar propiedad mental, digamos, invenciones, cosas de tecnología. No se debe robar, ni tampoco la tierra. Su terreno es tuyo, el gobierno no lo puede tomar. No dar falso testimonio. Ahí vemos el principio de respeto para la ley, el principio de la honestidad y la justicia, los derechos humanos, que tenemos que respetar la ley y no dar falso testimonio en contra de nadie. Por último, no codiciar. Así que, nuevamente, la idea es que las propiedades, la esposa, las relaciones, todo lo que otros tienen, es de ellos y nosotros debemos respetar lo que es de otros y no codiciarlos, sino más bien no mirar hacia ellos, sino mirar hacia Dios y pedir que Él sea nuestra fuente, nuestro proveedor, ¿sí? Confiar en Él y no estar descontentos porque otra persona tiene algo más. Luego, esto no fue el todo. Después de estas 10 palabras o estos 10 mandamientos, el Señor seguía por capítulos y capítulos y libros enteros, discipulando al pueblo de Israel, enseñándoles. De hecho, los rabís dicen que hay como 613 leyes en total en la Torá. Y abarcan principios de respeto a la vida, rendición de cuentas, ¿sí? Lo que se llama accountability en inglés, rendir cuentas, ser responsables, ¿verdad? Castigos para infractores de la ley, incluida la pena de penalidad de muerte para determinados delitos, ¿sí? Es algo que está en la Biblia, o sea, castigos para criminales, etc. Un sistema legal, y es interesante que Dios no les dijo edificar cárceles, no tenían cárceles para los que robaban, sino que tenían que hacer restitución, pagar 4 o 5 veces más. Entonces les iba a costar. Y así iban a aprender la penalidad, la consecuencia de robar. Y aún existía un sistema de caridad o de bienestar. Ahora somos un país ¿cómo se llama? Un estado de bienestar, lo cual no es lo que Dios quiere. Pero nos da un patrón, un modelo en el discipulado de Israel de un sistema de bienestar o caridad que realmente funciona. Por ejemplo, dejar algo de su cosecha para los extranjeros y huérfanos en sus viñas y sus campos. Y luego, esto está en Levítico 19, por ejemplo. Y luego, servidumbre por contrato, Éxodo 21. Si no tienes dinero, puedes venderte como esclavo y así trabajar, pero no te van a dar por nada. Tienes que trabajar y no te van a maltratar tampoco. La esclavitud tal no era como la esclavitud de aquí de Estados Unidos en los primeros siglos de nuestra historia. Era una esclavitud, pero era un servidumbre justo, en que se requería un trato justo de los trabajadores, etc. Era mejor que el welfare de hoy. Incluso en el discipulado de Israel hubo una provisión para un tiempo futuro en que iban a querer un rey.
Y Deuteronomio 17 habla de esto, los requisitos para tal rey. Y una de las cosas más importantes que Dios les enseñó, era tener una copia de la ley, la Torá, para ese rey, y que el rey mismo tenía que leer la palabra de Dios todos los días y someterse a la palabra, ¿sí? A la Torá. Entonces ahí vemos el principio de la educación bíblica para líderes. Y la idea de que nadie es una ley para sí mismo, no. Todos, incluso un rey, un presidente, tienen que someterse a Dios. También se les enseñó el principio de elegir a líderes, delegar a autoridad y elegir a líderes, personas responsables. ¿Qué tipo de líderes elegir? Y tener representación, la idea de las democracias hoy, las repúblicas hoy, como Estados Unidos y el mundo occidente. Todo esto viene de la Biblia. La idea de que un líder debe ser un siervo, o sea, liderazgo de servicio, se enseña y Dios enseñó a los judíos. También es importante que Dios le ordenó a Moisés escribir toda esta historia y que enseñara la historia al pueblo de Israel. Enseñar la historia, qué importante, ¿no? Comenzando con la creación del universo, que Dios es el creador, número 1, Génesis, ¿verdad? Y luego el huerto de Edén y el paraíso y cómo Dios, la intención original de Dios para el ser humano. Y luego la caída, cómo el ser humano fue tentado, cómo que no confió en Dios y por lo tanto cayó, cómo hay un enemigo en el mundo que está en contra. Y luego la promesa de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, la guerra de las galaxias, de toda la historia. Y luego la progresión de la historia humana hasta el tiempo de Abraham, cómo Dios los llamó, Él era su padre de ellos, su ejemplo que Él dio, cómo Dios empezó a trabajar con Él, cómo Dios prometió que su descendencia iba a Egipto como esclavos, que Dios los iba a sacar de ahí, y que Dios, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham para que enseñara a sus hijos en los caminos de Dios, Génesis 18:19. Dice, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Dios dio promesas a su pueblo y Dios hizo que Moisés enseñara todo esto, el sacrificio que Abraham tuvo que hacer de su hijo, ¿verdad? En Génesis 22, y que a través de él todos los pueblos de Dios de la tierra serían bendecidos. Y luego lo del profeta Moisés mismo, que Moisés dijo, después de mí Dios levantará a otro profeta, ¿sí? Como yo, y tendrán que seguirlo, hablando del Mesías. Luego a su siervo David, Dios le reveló que a través de su línea iba a enviar uno que iba a ser ambos sacerdote y rey sobre Israel y todo el pueblo de Dios. Entonces, ahí vemos el discipulado de Israel fue un discipulado que abarcaba muchas cosas. Lo que él quería que ellos supieran de dónde venían y hacia dónde iban. ¿Qué se les había prometido? ¿Cuáles eran las consecuencias cuando no obedecían? Entonces la educación incluye mucha historia para saber todo esto, ¿sí? Y para darles a ellos una identidad, un sentido de quiénes eran y cuál era la importancia y el valor de la vida. Y cómo era tan importante guardar y preservar su identidad y mantener su relación especial con Dios, lo cual los hizo especial. Y es muy importante notar que Dios también les dio avisos
les advirtió a Israel que no se mezclara con la gente del mundo, serían tentados y se alejarían. Así que ahí vemos el principio de la naturaleza humana, que fuimos creados a imagen de Dios y somos preciosos y valiosos, pero a la vez que somos débiles, pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa. No es negativismo, hermanos, sino realismo. Podemos alcanzar las metas de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, pero solo si permanecemos en la relación con Él. Fueron educados y enseñados para que pudieran tener éxito, pero una y otra vez no hicieron caso, no prestaron atención. Y aún así Dios era paciente y misericordioso y los trataba como hijos. Dice que Salmo 104, que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le teman, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Es importante saber, hermanos, también, muy importante saber que el discipulado de Israel, el entrenamiento de Israel, no se trataba solo de lo que uno pensaría espiritual, ¿me entiende? Es decir, no se trataba solamente de los sacrificios y la adoración en el templo y la oración. No se trataba de lo que sucede después de la muerte, cómo ir al cielo, etcétera, etcétera, tan importantes que sean. No se trataba de todo eso. No, al contrario. Se les enseñó que Dios se preocupa por toda la vida. Nuestro carácter, nuestra moralidad, sí, eso es muy importante y fundamental, pero también cómo ganamos la vida, cómo nos relacionamos unos con otros, la responsabilidad personal, los derechos, la ley, las estructuras y responsabilidades del gobierno y las autoridades, lo que se debe hacer con nuestras finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se encuentra en la Torá, la instrucción. Toda la vida, no solo una parte, es muy importante. Por último, una gran parte del llamado de Israel y la educación y el discipulado de Israel era que ellos a su vez enseñarían todo lo que habían recibido a las otras naciones. ¿Por qué digo esto? Pues como dije, en primer lugar, porque Dios les dijo que iban a ser un real sacerdocio. ¿Cuál es la idea de un sacerdocio? El sacerdote, ¿qué hace? Representa al pueblo ante Dios y representa a Dios ante el pueblo. Hace intercesión, adora a Dios, ¿sí? Y también enseña. Entonces, si todo el pueblo de Israel iba a ser una nación santa, un real sacerdocio, ¿para quiénes iban a ser sacerdotes? Ellos ya tenían sacerdotes para ministrarles a ellos mismos, pero toda la nación iba a ser una nación de sacerdotes. ¿Para quiénes? La idea es que eran los sacerdotes para el mundo entero, para alcanzar a otras naciones. Desde un principio vemos esto, ¿sí? Y también la idea, el lugar, la ubicación de Israel nos enseña esto. Porque Dios los puso en su tierra prometida, que era en medio de 3 continentes, África, Asia y Europa. Y todos los caminos, las vías de los comerciantes pasaban por allí. Así es que Israel fue llamado a ser una nación de misioneros, de sacerdotes que iban a enseñar y discipular a las naciones, ¿sí? Sabemos que no lo hicieron perfectamente. No lo hicieron fielmente de largo plazo. Pero incluso sus fracasos, sus carencias, sus pecados siguieron siendo un ejemplo para el mundo. Aprendemos de cómo Dios los disciplinó y castigó, así como aprendemos de cómo los bendijo. De ambos, ¿no? Dios
En fin, discipuló a la nación de Israel a través de ellos. Luego él envió a su hijo, el maestro sobre todos los maestros, quien levantó a un grupo de discípulos y una iglesia que iba a discipular a las demás naciones. En la siguiente enseñanza veremos cómo estos discípulos, sobre un proceso de siglos y a través del discipulado, la educación bíblica, transformaron al continente de Europa y cómo esa civilización judea cristiana, las naciones impactadas por la enseñanza de Cristo y la enseñanza bíblica, empezaron a experimentar la bendición que fue prometida, la bendición que mencioné antes, de prosperidad, libertad, gobierno más justo, una economía más próspera, una vida más satisfactoria, todo lo que vemos en las gráficas de las naciones de Europa Occidental, ¿sí? Veremos cómo esto llegó como resultado de la educación bíblica, hermanos. Cuando los cristianos se dedicaban a la obra de discipular, de enseñar, de educar a las naciones. Cuando el primer pueblo del libro transmitió este concepto de ser el pueblo del libro a los seguidores de Cristo, el judío por excelencia, el Israel por excelencia. Jesús es el Israel por excelencia, el verdadero Israel, el siervo de Dios, el maestro de todos los maestros, la palabra viva de Dios. Señor, bendice a los oidores en esta tarde, bendice a cada uno, Señor, que reciban y pueden absorber y entender y poner en práctica lo que tú nos has dado a través de esta enseñanza. Ayúdanos a hacer una diferencia y educar a nuestras familias, nuestros hijos, los en nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y hasta la próxima vez.